Los desafíos son los que hacen la vida interesante y superarlos es lo que hace la vida significativa, según Joshua Marino. Y si bien es cierto, nuestras manos pueden salvar más vidas. Un buen día, mi nombre es Marilyn Mónica Yuribil Cachuco. En esta oportunidad voy a hacer la presentación de los fármacos utilizados en una reanimación cardiopulmonar. Cuando nosotros hablamos de estos fármacos utilizados, vamos a enfocarnos bastante en pacientes que tienen un paro cardiorrespiratorio. ¿Y qué es un paro cardiorrespiratorio? Es la repentina detención, ya sea a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, que pueden presentarse por diferente tipo de situaciones. Frente a este tipo de pacientes se necesita una atención especializada e integral bajo un criterio de prioridad, ya que están expuestos a muchas alteraciones hemodinámicas. Solo unos pocos fármacos están indicados para lo que es una reanimación cardiopulmonar. Ahora, hay una guía rápida de uso de estos fármacos en la reanimación cardiopulmonar que van a estar adecuados para su uso, ya sea en servicios de urgencia de atención primaria, y van a mostrar en realidad las posibles vías de administración, las dosis para un individuo adulto, así como algunas precauciones. Ahora, en estas vías de administración, la primera línea es la vía venosa periférica. Y si es que en situaciones extremas no se puede tener acceso, pasamos a una vía intraósea. ¿Y en qué consiste una vía intraósea? Consiste en esta presentación, en esta estructura. Entonces, la parte superior, inclusive lo consideran como un manubrio, la parte media son como unas alitas, unas aletas, y la parte inferior es el mandril. ¿Ya? Toda esa estructura va a pasar sobre todo en aquellos, en este caso, a estructuras óseas que sean largas, ¿no? Y va a llegar hasta la punta en el periósteo. Ahora, una de las actuaciones más importantes dentro del soporte vital avanzado es la utilización de fármacos para la reversión de determinadas complicaciones que no pueden ser tratadas, van a ser conducidas inclusive a un aspecto mortal, ¿no? Lo cual se quiere inhibirlas. Ahora, vamos a hablar lo que es las vías de elección para la administración. Entonces, un paciente en un paro cardiorrespiratorio prácticamente es una situación tan crítica y que lo ideal en su momento sería tener un acceso fácil que tenga menor complicaciones, como es la vía venosa periférica, ¿no? Como vemos aquí, y sobre todo de gran calibre, porque van a ser infundidos por varios fármacos, de acuerdo a su situación. Pero a veces el paciente llega tan chocado, en una situación tan crítica, hemodinámicamente inestable, y lo cual hace muy difícil. Por lo tanto, pasamos a una vía intraósea, ¿no? Como ya les iba explicando en qué consiste. Entonces, su plexo venoso no se ve alterado en situaciones de un paro cardiorrespiratorio, en casos de pacientes hipotensos, ¿no? Las dosis que la utiliza por vía venosa la va a utilizar acá en vía ósea, pero van a ser inclusive hasta duplicadas, ¿no? Ahora, inclusive se habla mucho de un tipo de tratamiento que es vía endotraqueal, ¿no? Todo por un tubito o por su absorción es erradicar, pues se puede ver en este caso influida por una patología también pulmonar. Ahora, si bien es cierto, nos hablan bastante de los medicamentos que no deben faltar dentro de un coche de paro. Este es el cochecito de paro que no falten en las emergencias e inclusive en los diferentes servicios, ¿no? Los cuales están distribuidos. En este caso, vamos a enfocarnos bastante sobre todo al primero. En el primero vamos a ver los fármacos que se van a encontrar distribuidos y son los siguientes fármacos que no debe faltar. Una adrenalina. En este caso vienen hasta, muchos coches tienen 10, tienen 20 adrenalinas, amiodaronas, sulfato de magnesio, lidocaínas, inclusive para poder revertir algunas posibles causas de un paro cardíaco, el bicarbonato, ¿no? Gluconato de calcio, norepinefrina, las vasopresinas, las dopaminas, a los antitrombóticos, las insulinas para soluciones polarizantes, ¿no? Pero los que ustedes están viendo en este caso de forma circular son los fármacos que vamos a tratar a continuación.
Aquí les presento a la adrenalina. La adrenalina es una ampollita, como ustedes lo pueden apreciar, pequeña, que tiene una presentación de 1 miligramo por 1 mililitro, ¿no? La estructura inclusive es de vidrio, aunque también refieren que hay adrenalinas que vienen recargables, ¿no? Ya vienen listas, preparadas para su administración. Esto viene a ser la adrenalina. Ahora, para poder continuar, nosotros vamos a hablar un poco de lo que es el mecanismo de acción sin dejar en claro que cuando hablamos de adrenalina es lo mismo al referirnos de epinefrina, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste la farmacodinámica de la adrenalina? Si bien es cierto, voy a dar inicio mencionando que la adrenalina es el primer neurotransmisor más importante del cuerpo humano. El tipo inclusive de hormona que va a ser producida por las glándulas suprarrenales e inclusive, según ya la OMS y el AHA 2020, se resalta que es el medicamento de primera línea para un paro cardiorrespiratorio. Imagínense. Ahora, para ello, nosotros en el mecanismo de acción tenemos que conocer el sistema nervioso simpático para ver de qué forma se logra potenciar o de qué forma se logra bloquear las actividades eléctricas. En este caso, por ejemplo, en las representaciones ustedes ven una neurona presináptica y una neurona postsináptica, ¿verdad? Lo mismo acá, una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Lo que ocurre en realidad es que donde ustedes ven la flechita se desarrolla el proceso de la síntesis, mira, la síntesis continuada con lo que viene a ser el proceso de producción, liberación y eliminación. Ahora, frente a estas situaciones va a existir unas estimulaciones, ya sean indirectas y directas. Las estimulaciones indirectas, como ustedes pueden ver, se van a ver reflejado dentro de lo que es el aumento de la síntesis, que venía a ser ello. También va a hacer que se libere y va a evitar en realidad la eliminación. A ello se le considera como el aumento de la función adrenérgica, ¿ya? O también es un agonista adrenérgico, ¿ya? Pero ¿qué ocurre en realidad en una estimulación directa? Viene a ser nuestra administración de la adrenalina, ¿ya? Entonces, ¿ve? Como ustedes pueden apreciar en esta representación gráfica. Ahora, para poder seguir comprendiéndolo mejor, hablamos mucho de lo que son los efectos farmacológicos. En un efecto farmacológico va a actuar en nivel alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. En el alfa 1, su ubicación es a nivel del músculo liso. Ya está en el corazón y tiene una función de contracción. En el beta 2 es antagonista. También está ubicado en el músculo liso, en el corazón, y tiene una función de relajación. Y lo que es en el alfa, en este caso, 2 se centra o se inhibe a nivel de la parte de la neurotransmisión y músculo liso, ¿no? En el beta 1 la ubicación es en el corazón. En este caso, en el beta 1, inclusive se resalta que se aumenta la función cardíaca. En el B3, como ustedes ven aquí, se especifica o su estructura es a nivel de los adipocitos. Y la parte de la D pueden dar ciertas funciones cardiovasculares, ¿no? Entonces, se refiere que en caso de una adrenalina, se va a ver una respuesta a nivel del beta 1, que va a estar ubicado en el corazón, va a tener una función inotropismo y cronotropismo. ¿Qué quiere decir ello? Que va a aumentar la función cardíaca, la actividad eléctrica. Pero nos dicen que a dosis altas va a tener una respuesta de alfa 1, es decir, de contracción. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a decir que la adrenalina, inclusive dentro de su clasificación, se encuentra en la acción directa. No selectivo, porque están enfocadas a los agonistas, ya sea alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿Ya? Y la adrenalina es parte de una catecolamina.
Ello es con respecto a la farmacodinámica, razón por la cual los efectos de la adrenalina van a incluir a un aumento de un ritmo y a la fuerza de contracción cardíaca, a una vasoconstricción cutánea y a la broncodilatación, ¿verdad? Ahora, ¿en qué consiste la farmacocinética? La adrenalina se va a ir distribuyendo ya sea en el corazón, en los vasos, en varios tejidos glandulares y nervios adrenérgicos. El inicio de acción a nivel endovenoso es inmediato. A nivel intratraqueal es de 5 a 15 segundos. A nivel subcutáneo de 5 a 15 minutos. A nivel inhalatorio de 1 a 5 minutos. Intramuscular es muy variable en realidad. La duración del efecto a nivel endovenoso dura 10 minutos, aunque en otras literaturas también resaltan de 5 a 10 minutos. Es por ello que al momento que nosotros desarrollamos la administración de la adrenalina es cada 3 minutos o 5 minutos, 3 a 5 minutos, ¿no? Y son consecutivos. Ahí está, porque acá esto es la explicación por el tiempo de acción, por la duración del efecto. Ahora, a nivel intratraqueal nos dice que es 15 a 25 minutos. Subcutáneo de 4 a 6 horas. A nivel inhalatorio, el tiempo de acción de 1 a 3 horas y a nivel intramuscular es de 1 hasta 4 horas. La eliminación se va a dar por el metabolismo hepático, las terminaciones nerviosas, la eliminación renal y también gastrointestinal, ¿no? En este caso, por ejemplo, les hacía una presentación de lo que es la administración inhalatoria, que solamente están indicadas por los menos cuando hay un estridor laringio, ¿no? Y les ponía una gráfica de cómo es la administración. Ahora, la epinefrina se va a distribuir alrededor de todo el cuerpo, inclusive logra atravesar la placenta, pero no penetra en gran medida a través de la barrera de la sangre, el cerebro, ¿no? La barrera sangre-cerebro. La epinefrina se va a distribuir inclusive en la leche materna, ¿ya? Ahora, la adrenalina no tenemos en presentación de tabletas, no es vía oral, por su biodisponibilidad de la epinefrina. Es pobre, ya que se oxida debido a su metabolismo rápido y extenso, ¿no? Ahora, ¿en qué casos está indicado la adrenalina? En un tratamiento de broncoespasmo agudo, las manifestaciones respiratorias, ya sea a una anafilaxia o para un tratamiento de exacerbación grave del asma. Para profilaxis también, así como broncoespasmos, y usan inclusive en las soluciones de la razepinefrine. ¿En qué consiste este tipo de solución? Es la administración de una solución acompañado con adrenalina. Lo colocan dentro de los nebulizadores y pues inician con el proceso de la nebulización, ¿no? Ahora, el tratamiento del glaucoma del ángulo abierto, el tratamiento de un estado asmático que puede ser de 20 minutos por 3 dosis, en un tratamiento de una laringotraqueobronquitis, como es el CRUB, un shock circulatorio, el tratamiento ya sean como bradicardias sintomáticas, la prevención de hemorragias quirúrgicas también lo van a utilizar. Ahora, y lo otro es con respecto a un paro o cardiorrespiratorio. Si bien es cierto, para poder comprender la administración de lo que es la adrenalina, tenemos que entender que en el algoritmo, inclusive de un paro cardiorrespiratorio, nos muestran cuándo es un ritmo desfibrilable y cuándo no es un ritmo desfibrilable. Un ritmo desfibrilable es cuando vemos una TB, una taquicardia ventricular sin pulso, y tienen estas estructuras, como ustedes pueden verlo. Y una FB, o una fibrilación ventricular, el manejo va a ser RCP, desfibrilación, RCP y desfibrilación. Ahora, inclusive acompañado con algunos fármacos. Ahora, cuando hablamos de un no desfibrilable, hablamos de lo que es una actividad eléctrica sin pulso, ¿ya? Y también hablamos de una sistolia. El manejo va a ser RCP y adrenalina. RCP y adrenalina. Ahora, este proceso vamos a dar a conocer ahora lo que es con respecto al tratamiento. Desde una administración endovenosa es de 2 a 5 miligramos hasta inclusive 0.1 miligramos por kilogramo en un adulto. En los niños llega hasta 0.1 miligramos
por kilogramo en niños. La dilución va a ser en bolo, ¿no? Lo que ocurre en este aspecto, hay algunos personales donde la aplicación lo desarrollan cargan la adrenalina y lo cargan más 10 de clorurito y le administran, seguida de un bolito de cloruro, ya sea de 20 o de 10, para poder barrer o para que pueda también continuar todo el tratamiento que se ha quedado a nivel de la extensión DIS, ¿no? O en otros casos también refieren las bibliografías que se carga la adrenalina, lo cargas, lo aplicas y seguida de 20 o de 10 de clorurito para poder limpiar todo el trayecto, como les decía, de extensión DIS. Ahora, después de ello, de acuerdo al algoritmo que les mencionaba del AJA 2020, se va a aplicar una primera dosis, se continúa con lo que viene a ser las desfibrilaciones, se va a seguir con una segunda dosis, se va a seguir con una tercera dosis, pero si no hay respuesta, se va a tener que añadir otro medicamento. En la administración endotraqueal se resalta que las dosis se duplican, ¿no? Se recomienda que es de 2 a 2.5 miligramos por kilogramos cada 3 a 5 minutos, si es necesario. Hay que diluir inclusive las dosis de 1 a 2 en solución salina normal. Acá nos refieren las referencias bibliográficas que sí existe una dilución para poder pasarlo. Ahora, la administración intraósea es de 0.1 miligramos por kilogramos en una solución también, ¿no? De 1 lo cargamos en 10 y cada 3 a 5 minutos. Y la última también que nos resaltan es que existe una administración intracardíaca. ¿Y en qué consiste esta administración intracardíaca? Es esta representación gráfica que ustedes pueden ver al interior. Es una inyección de una solución dentro del corazón que se realiza mediante una aguja aproximadamente de 10 centímetros a lo largo del cuarto espacio intercostal sobre el borde izquierdo del esternón. Se utiliza inclusive de manera exclusiva al administrar la adrenalina para estimular un corazón detenido, ¿no? En este caso, la administración es de 0.1 a 1 miligramos por kilogramo de peso. Son casos extremos en realidad, pero el riesgo que existe es punción miocárdica, taponamiento cardíaco, ruptura arterial coronaria, un neumotórax y la necesidad de poder interrumpir las compresiones del pecho. Ahora, ¿en qué casos está contraindicado en un glaucoma de ángulo cerrado, ya que puede agravar las condiciones? La epinefrina está absolutamente contraindicada durante el parto, ¿no? Un agonista beta-2 receptor que puede inclusive retrasar la progresión. Enfermedades cerebrovasculares, ateroesclerosis cerebral, síndrome cerebral orgánico debido a los simpático-miméticos, ¿no? Inclusive en diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, ya que pueden en realidad producir síntomas de, en este caso, cardiotóxicos, ¿no? O en tal forma nos dice también exacerba la sintomatología. ¿Cuáles son las interacciones? Vienen a ser glucósidos cardíacos que pueden inducir a lo que vienen a ser a una proarritmias. Los anestésicos generales se sabe que aumentan la irritabilidad también cardíaca. Ya entonces cardíaca a través inclusive de ciertas estimulaciones miocárdicas como las catecolaminas. Ahora, ¿hay efectos secundarios? Definitivamente que sí. Así que hay que tener mucho cuidado con la administración de la adrenalina. Dificultad para respirar, puede haber palpitaciones, ritmo cardíaco rápido irregular, náuseas, vómitos, sudoraciones, mareos, nerviosismo, ¿no? Ansiedad, debilidad, piel pálida, dolor de cabeza, temblor. En este caso también que van a ser difíciles de ser controlados. Ahora, posteriormente a ello pasamos a los cuidados de enfermería, que es importante la valoración de nuestro paciente y monitorizar, ya sea su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su electrocardiograma, su frecuencia respiratoria, una monitorización hemodinámica. También su diuresis, buscar la presencia de un dolor precordial, si hay arritmias, hay que evaluar el estado de volemia, hay que checar las dosis de concentración, la solución de infusión, inclusive en las más de 24 horas, si inactiva las soluciones alcalinas, observar efectos adversos, tener en cuenta una vía de administración, ¿no? Administrar en una vena de buen calibre, porque en realidad lo que va a hacer la adrenalina
puede causar necrosis en los tejidos e inclusive reacciones de gangrena en otros sitios del área circundante. Entonces tenemos que vigilar todo ello, ¿no? Aquí les estoy mostrando una pequeña presentación, ¿no? Donde una enfermera sale en busca de una epinefrina, pero la enfermera encuentra adrenalina. Así que se me voy a buscar a otro servicio adrenalina. Y la enfermera le dice, adrenalina es lo mismo que epinefrina, ¿no? Entonces quizá a muchos también les haya pasado, ¿no? Han estado buscando la epinefrina y solamente y lo tenían en el cochecito con el nombre de adrenalina. Y son lo mismo en realidad, como ya les expliqué en la exposición. A ver, ahora continuamos. Pasamos a la miodarona. La miodarona en realidad tiene presentaciones comerciales como el Braxan, el Cordarone y la otra es el Atlancil, como vemos acá, ¿no? En representación. Y como nombre genérico, amiodarona clorhidrato y que van a estar concentrados de 150 miligramos por 3 mililitros, ¿no? Estas son las ampollitas, ¿ve? Vienen inclusive como una estructura fotosensible, es de vidrio y como les decía, de 150 miligramos sobre 3 mililitros. ¿Ya? Ahora, la presentación también es vía oral, son comprimidos en realidad que vienen 200 miligramos y estas son la presentación. Vienen en una cajita. Ahora, vamos a pasar a dar la explicación de la miodarona, pero ya de una forma del mecanismo de su acción. ¿Qué ocurre internamente? En realidad la miodarona pues es un arrítmicos, ¿no? Ventriculares. Para nosotros poder conocer a fondo, tenemos que traernos a la mente lo que viene a ser las células cardíacas y también lo que son el voltaje de estas células cardíacas. Ya, de tal forma inclusive para poder nosotros explicar cómo es que ocurre el potencial de las membranas, ya sea en reposo o ya sea en un espacio potencial de acción. ¿Ya? Entonces, empezamos. Si bien es cierto, se va a desarrollar la presencia de lo que es los electrolitos o en caso acá los iones de sodio, también de calcio y de potasio. Aquí inclusive nos refiere que hay un ingreso y hay una salida, si se dan cuenta, ¿ve? Ingresa sodio, sale calcio, igualito, ingresa calcio y también se da una salida. Ahora también en el potasio, ¿no? Ingresa potasio, un mecanismo del ATP y va a salir el sodio. Ese es el mecanismo normal que en realidad se debe presentar. Sin embargo, en el sodio, un flujo iónico, que es un catión en realidad, ¿no? El sodio, se va a disparar a la parte externa. Se va a disparar en la parte externa, ya sea por una gradiente de concentración o una gradiente eléctrica, y se va a ir movilizando a los canales y canales, ¿ve? De sodio. Y en un potasio, como les decía también, ¿no? Nos va a ingresar y al momento de salir, como es acá, ingresar y salir. En este caso también va a evitar, ¿no? Lo que son los efectos de alteraciones al nivel muscular sobre todo. Entonces es un intercambio, como han visto ustedes, iónico. Sin embargo, lo que ocurre en la miodarona lo que va a hacer es que va a cerrar algunos canales, como ven ustedes acá, cerrar canales, ya sea de ingreso, y va a cerrar a la vez también canales de salida. Eso es lo que va a hacer la miodarona. Sin embargo, en caso de los voltajes de las células miocárdicas, acá se va a dar una salida de sodio, ¿ve? Ese es el umbral cuando es una subida. Y acá se va a dar inclusive una salida del potasio y del cloro, ¿ya? Y en la segunda fase se va a dar la salida de calcio y potasio. Y en la tercera fase vamos a dar espacio a la salida de potasio. Y en la cuarta es la salida simplemente de potasio, ¿no? Que regresa a su estado inicial. Entonces, amiodarona, como les decía, es un antiarrítmico amplio espectro y es un potente vasodilatador. Y lo que va a hacer la amiodarona va a bloquear estos niveles
ya sea del canal de potasio, se va a prolongar inclusive el periodo refractario, ¿no? Y por ende, como les decía, va a cerrar los canales, ya sea de ingreso y también los canales de salida. ¿Para qué? Para poder equilibrar. ¿Para qué? Para poder compensar la situación crítica. Ahora, la amiodarona, con respecto a la expresión farmacocinética, tiene un espacio de latencia. Latencia viene a ser el momento que se inicia hasta el momento que se termina la administración, ¿no? Entonces hablamos endovenoso en 30 segundos, intramuscular menor inclusive de 8 minutos, epidural a través de 4 a 10 minutos, el efecto máximo que se va a dar en endovenoso 5 a 15 minutos, intramuscular que va a ser de 15 en este caso menor a 15 minutos, epidural menor a 30 minutos. El estado de equilibrio se obtiene tan solo después de las dosis repetidas, eso es cierto, ¿no? Ya sea de 1 a 5 meses. Posteriormente de esta situación crítica que se le va a ir administrando al paciente la administración de amiodarona, posterior inclusive continúa con las dosificaciones diarias de amiodarona en presentación de tabletas, ¿no? Como bien les decía, la acción es inmediata endovenoso, vía oral 2 a 4, máximo efecto de 1 a 3 semanas, duración 45 días, la eliminación es hepática, recordemos, y las interacciones pueden aumentar los niveles de ticosina, ¿no? Y potenciar por ende el efecto de la warfarina, pueden causar bradicardias extremas y combinaciones de beta bloqueantes. Ahora, en las indicaciones generalmente va a ser de uso a nivel de la fibrilación ventricular recurrente, una taquicardia ventricular sostenida, hemodinámicamente inestable, ¿no? Incluyendo a pacientes después de un infarto, un mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con una FA, una fibrilación auricular, una profilaxis de la fibrilación auricular en pacientes bajo cirugía cardíaca y un tratamiento de insuficiencia cardíaca. Ahora, estas arritmias ventriculares, ya sea durante un paro cardiorrespiratorio, como es el caso de una fibrilación ventricular sin pulso o una taquicardia ventricular sin pulso y una fibrilación ventricular, el manejo de este medicamento va a ser administrado de la amiodarona como una respuesta o un medicamento de segunda línea, ya que no ha habido respuesta con la adrenalina, se va a continuar después de la tercera dosis de la adrenalina, ya se continúa con la amiodarona, ¿no? Entonces, lo que se va a ocurrir acá en una FB, se va a diluir una ampolla de 300 miligramos, en este caso en dextrosa, al 5%, ¿ya? Y eso se le va a pasar en 100 cc, ¿ya? Y va a pasar por 20 minutos. Ahora, luego inclusive continúan con una infusión. Después de 60, en este caso 6 ampollitas de 150 miligramos. Y esto va a pasar en 12 horas. Y luego inclusive puede pasar a horario con lo que son la administración de o presentaciones en tableta. Pero todo va a depender, en este caso, de cómo se encuentra mi paciente. Cada paciente tiene un tratamiento individualizado y va a depender de la respuesta, porque si bien es cierto en la amiodarona se ve también administraciones que se dan en un inicio una ampollita de amiodarona en 100 de dextrosa. Y bueno, eso pasa en 20 minutos y después le dan 4 ampollas en 250 que va a pasar en infusión, ¿no? Inclusive por 10 horas a 12 horas. Entonces, es muy variable, pero va a depender de la respuesta del paciente frente a esta fibrilación ventricular. Ahora, la dilución es con dextrosa al 5%. ¿Por qué? Para evitar precipitación, en este caso de farmacológica, para evitar que se oxide. En una taquicardia ventricular se refiere que hacen la dilución de 100 miligramos diluido en 100 de dextrosa y una infusión de mantenimiento, ¿no? Previa evolución pasar a tratamiento oral inclusive individualizado. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Una hipersensibilidad conocida al yodo, bradicardia sinusal, bloqueo sinoauricular.
alteraciones de la función tiroides. Lo otro es evitar su uso durante el embarazo y solo se utilice cuando los beneficios sean más altos. Ahora, ¿cuáles son las reacciones adversas de una miodarona? Tenemos distribuidas en frecuentes, como es las náuseas, vómitos, estreñimiento, anorexias, debilidades, temblores, depresiones, insomnios, fatigas, movimientos involuntarios, ataxias, pesadillas, alucinaciones, cefaleas, nerviosismos y fotosensibilidad, ¿no? Así que sobre todo esta valoración del tratamiento de pacientes que van a ir manteniendo tratamientos farmacológicos en presentación de tabletas, ¿no? Poco frecuentes, disminución del líbido, sensación de vértigo, hipotiroidismo, temblores, en este caso también fibrosis pulmonar, en visiones borrosas, ¿no? Y las raras que se presentan es una reacción alérgica, pues, ¿no? A erupciones cutáneas o inclusive hepatitis. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Monitoreo de signos vitales constantemente. Evitar la exposición directa de la piel a la luz del sol. En solución endovenosa debe prepararse recientemente y usarse en 12 horas siguientes, ¿no? Y aplicar en las bombitas de infusión si son dosis de mantenimiento y que van a pasar por largo tiempo, ¿no? 10 a 12 horas. Entonces, estas dosis, perdón, acá vamos a continuar. Estas dosis de mantenimiento es para que pueda impregnarse en el organismo, para que posteriormente, previa valoración, pueda inclusive mantenerse a un tratamiento vía oral. Previa valoración. La lidocaína tiene una presentación ya sean en ampollas, en gel, en parches y en aerosoles. La lidocaína en este caso vemos en presentación de jalea, y ahora como estamos trabajando lo que es el soporte vital avanzado, vamos a hablar bastante de la lidocaína en presentación de ámpula, que es al 2%. ¿Qué significa que sea al 2%? Es 20 miligramos por mililitro. ¿Y qué significa cuando es 1%? 10 miligramos por mililitro. Ya acá me quiero detener un poco resaltando de que posiblemente ustedes también han tenido la oportunidad de poder apreciar una lidocaína con epinefrina o con preservantes y otra lidocaína sin preservantes, ¿no? Al hablar de preservantes o sin o con preservantes se hace referencia a la epinefrina. Y generalmente en los establecimientos manejamos la lidocaína sin epinefrina, ¿no? Lo cual es tratado en este caso en soporte vital avanzado. Ahora, para poder continuar, vamos a explicar un poco de la farmacodinámica de la lidocaína. Para ello es importante entender esta representación. ¿Qué vienen a hacer estos cuadraditos? Vienen a ser la estructura o las células miocárdicas. ¿Ya? Una célula miocárdica que se encuentra en reposo viene a ser cuando los iones son positivos a nivel extracelular, como ustedes ven, mira, ¿ve? Todo es positivo, 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 positivo. Y a nivel intracelular negativo, 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 todo alrededor. Pero ¿qué ocurre cuando hay un estímulo? Aumenta la permeabilidad de los miocitos y lo que va a generarse es una activación. Es decir, cambio de polaridad. De lo que era positivo va a volver negativo, 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 ¿ve? Y se va a ir volviendo alrededor de toda la parte de la estructura celular. Y esto es una activación en curso de la despolarización. Y esto es una activación ya completa de la despolarización. Esto ocurre, un cambio de polaridad, ¿no? Ahora tiende a ser positivo al interior y negativo al exterior. Eso viene a ser la despolarización. ¿Ya? Esos términos de reposo, despolarización, lo vamos a tocar bastante en lo que es la farmacodinámica de la lidocaína. Ahora, ¿qué ocurre en lo que es una repolarización? Prácticamente la polaridad va a volver a su estado inicial, ¿ve? Lo que era dentro positivo se va a ir volviendo negativo, negativo, ¿ve? Parcialmente hasta completarse todo. Y es por eso que acá vemos, ¿ve? Cuándo son los canalcitos cerrados, cuándo son los canalcitos que se encuentran abiertos y cuándo son los canales cuando se inactivan. Entonces esto va a permitir en este caso el cambio de polaridad, como les iba explicando aquí.
Ahora, aquí tenemos como parte principal el conocimiento de la despolarización y la despolarización. Y aquí ya vemos una estructura extracelular e intracelular. Y ocurre lo mismo va a ir ocurriendo, ¿ve? Va a haber un intercambio de iones y también de cargas, ¿no? Es lo que va a ocurrir dentro de lo que es la farmacodinámica de la lidocaína. Ahora, aquí también cabe resaltar, en caso de la lidocaína, en realidad es un anestésico local, ¿no? Que va a tener una acción en realidad bloqueadora a nivel del sodio, que va a provocar que no haya una despolarización, como ven ustedes, ¿ve? Que no haya una despolarización, que no haya ese cambio de polaridad de positivo a negativo. Por lo tanto, no va a haber potencial de acción. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a generar la lidocaína a nivel celular. Ahora, la farmacocinética, la biodisponibilidad oral es baja por su efecto hepático en el primer paso. ¿Ya? Los niveles plasmáticos terapéuticos también es de 1.4 a 6, se elimina por el metabolismo hepático, la vida media es de 108 minutos. ¿En qué casos está indicado la lidocaína? En arritmias, una FB, en un infarto del miocardio, insuficiencias cardíacas, toxicidad, cirugías cardíacas, cauterizaciones del corazón, anestesias locales, así como en procedimientos dentarios. ¿Cuál es la administración de la lidocaína? En un caso de un paro cardiorrespiratorio, vamos a ver a nivel endovenoso, nos dice, de acuerdo al AJA 2020, es primera dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo en un adulto. Eso pasamos en bolo. Saben que después que pasamos a bolo, es decir, cargamos, lo pasamos directo y va a ir seguida de un volumen de 20 a 10 de cloruro para pasar el medicamento. Después una segunda dosis, que va a ser de 0.5 a 0.75 miligramos por kilogramo. Se va a ir bajando la dosis, ¿ya? En este caso en niños va a ser 1 miligramo por kilogramo. Y esta dosificación va a ser de 5 a 10 minutos. Va a ser usado luego de no ver una respuesta de la adrenalina, ¿no? Entonces dice que si la adrenalina no ha tenido respuesta en una primera, una segunda y una tercera, utilizamos la miodarona. O la lidocaína, así te dicen el AJA. Ya la dilución es en bolo, como bien les acabo de explicar, y pasamos lo que son los cloruritos. También se tiene una dosis de mantenimiento. Ahora, a nivel intramuscular nos dice que se pasa de 200 a 300 miligramos intramuscular a nivel del músculo deltoides. La segunda dosis de 60 hasta 90 minutos aproximadamente después de la primera. Ahora, a nivel endotraqueal se recomienda aproximadamente de 2 a 3.5 miligramos por kilogramo, ¿no? Se deberá diluir en 10 mililitros la solución fisiológica antes de ser administrada. Acá nos dice que sí debería ser diluida. A nivel intraóseo, 1 miligramo por kilogramo y repetir, ¿no? Cada 2 veces, cada 3 a 5 minutos, después de 10 a 15 minutos. Ello será la administración de la lidocaína. ¿En qué casos está contraindicado? En hipersensibilidad de la lidocaína, en el bloqueo cardíaco, en una insuficiencia hepática, renal y cardíaca, en una hipovolemia, una bradicardia sinusal, en un síndrome de Anders-Stock. ¿Por qué? Porque exacerban, refieren la sintomatología, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos? Somnolencia y ansiedad, nerviosismo, vértigo, adormecimiento de las extremidades, parestesias, trastornos auditivos, convulsiones. Los cuidados de enfermería, importantísimo, valoración constante de mi paciente, monitoreo de signos vitales, evaluación de un electrocardiograma, la lectura e interpretación, determinar los electrolitos y la concentración plasmática. Ahora les presento al sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio va a tener una presentación de 1 gramo por 10 mililitros. Las estructuras en las cuales viene es en una ampollita con una estructura de vidrio, o inclusive también va a venir lo que es en una ampollita con la estructura de plástica, ¿no? Como vemos aquí en la presentación.
Ahora, ¿en qué consiste el sulfato de magnesio a nivel farmacodinámico? Generalmente, dentro de lo que es el sulfato de magnesio, dice que tenemos que recordar que es un medicamento de alto riesgo porque puede causar muchos daños graves e incluso mortales. En realidad, el sulfato de magnesio, como todos los hemos ido tratando anteriormente, viene a ser un anticonvulsivante que va a reducir las contracciones del músculo estriado por efecto de una depresión del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A nivel del sulfato de magnesio va a tener más efectos electrofisiológicos, va a bloquear los canales ya sea de tipo L y de tipo T, como ven aquí, va a bloquearlos y va a prolongar el periodo refractario a nivel de la aurícula y la conducción miocárdica. Entonces, lo que vamos a poder nosotros apreciar en la representación gráfica, vemos parte del sistema nervioso autónomo, ¿no? El nervio presináptico y postsináptico. Entonces, aquí vamos a tener el gluconato. El gluconato es el neurotransmisor más importante. Entonces, el gluconato va a liberarse y va a ingresar a través del receptor RAPA y acá se va a ingresar, ¿ya? Y lo que va a producir es una excitación del sistema nervioso, dando lugar a una respuesta dolorosa y una respuesta inflamatoria por parte del paciente. ¿Ya? Entonces, prácticamente eso es lo que va a hacer el sulfato de magnesio. Ahora, con respecto al sulfato de magnesio, en la farmacocinética, la absorción y distribución del sulfato de magnesio por vía parenteral pasa de la sangre y se une a proteínas plasmáticas aproximadamente del 25 al 30%. Su eliminación se excreta fundamentalmente por vía renal, una calidad muy pequeña se excreta por la vía fecal y pequeñas cantidades se excretan a través de la leche materna y de la saliva. Las indicaciones están determinadas por prioridades. La primera línea, que es una TB, taquicardia ventricular. En la segunda tenemos de las preeclampsias. En la taquicardia ventricular vemos que la administración es de 25 a 50 miligramos por kilogramo, endovenoso lento y en dosis máximas por 2 gramos. Inclusive en algunas referencias bibliográficas nos dice que no se ha establecido unas dosis óptimas recomendadas. Ya, ahora, en la parte alternativa también se utiliza para migrañas, para asmas, epilepsias refractarias, también espasmos musculares, hipomagnesemias o hipocalcemias, convulsiones e hipertensión pulmonar, ¿no? Aún en proceso de experimentación, si hay una respuesta para un ACV, hemorragias subaracnoideas, infarto del miocardio, hipertensión o ciertas lesiones traumáticas. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Vienen a ser las náuseas, los vómitos, las debilidades, también alteraciones a nivel del EKG, que son en los intervalos PR, complejo QRS, QT, una hipotensión, una disminución de los reflejos, en este caso osteotendinosos, sedación, una parálisis muscular, una depresión respiratoria, así que importante hacer su valoración al momento de administrar el medicamento, arritmias y puede llegar a una parte extrema también un paro cardiorrespiratorio. Las contraindicaciones están relacionadas porque puede exacerbar la sintomatología, tales como es una insuficiencia renal, una lesión miocárdica y también a nivel de bloqueos cardíacos, ¿no? Los cuidados de enfermería hay que administrar siempre que está por escrito y prescrita médica, ¿no? Pero nosotros como personal de enfermería, de acuerdo a nuestros conocimientos, podemos también brindar sugerencias y recomendaciones previa a nuestra valoración del paciente, colocar en bomba de infusión, verificar si el catéter intravenoso está permeable, el catéter de administración, monitorear los signos vitales a cada hora, abrir una hoja de ingesta, ¿no? E eliminación, valoración constante de mi paciente. Aquí
les voy presentando ahora el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio en realidad tiene como nombre genérico que viene de 8.4% y es 1.68 equivalentes por mililitros, ¿no? Inclusive en las cajitas viene una caja, 4 empaquetados, ya aluminizados, contenidos de 5 ampollas de 20 mililitros, ¿no? Esa es la presentación del bicarbonato. Ahora, para nosotros un poquito irlos detallando de esta exposición del bicarbonato, es importante antes para entender, conocer el agar. Si bien es cierto, el agar ya viene a ser otro tema, pero para poder entender esto de la administración, vuelvo a repetir, del bicarbonato de sodio, necesito conocer el agar, por lo menos de forma general ciertos valores. Si bien es cierto, el agar es un gran soporte clínico que me permite a mí hacer la valoración de una oxigenación arterial, ya sea inclusive de el recambio gaseoso a nivel pulmonar, de la ventilación alveolar, del estado ácido-base, ¿no? Los valores del agar, algunos que voy a presentarles a continuación, es el pH. El pH, el valor normal es de 7.35 a 7.45. 7.35 menor de 7.35 y estamos hablando de una acidosis. Mayor a 7.45 estamos hablando de una alcalosis. El PCO2, una presión de dióxido de carbono, está determinada por valores de 35 a 45. La presión de oxígeno de 80 a 100. La saturación inclusive está indicada superior a 95. El bicarbonato más menos, en este caso 24, estaríamos diciendo entre 22 hasta 26. El estado base hablamos de más o menos 2, más menos 2, y el anión GAF hasta de 2 a 8, ¿no? Entonces, lo importante, el pH menos de 7.35, ¿ya? El bicarbonato también, para poder determinar una acidosis metabólica, vamos a poder encontrar valores inferior a 20. También es importante el reconocimiento del estado base, porque me permite a mí determinar inclusive o poder colaborar la cantidad de, en este caso, de bicarbonato que voy a ir administrando. Supongamos, si el bicarbonato se encontrara de mi paciente en 13 y el estado base fuera 12, lo que también este estado base es un espacio compensatorio, les ayuda a determinar la forma de o el número de medicamento, en este caso con respecto al bicarbonato, va a ir infundido en mi paciente. Si fuera 12, entre 2, 6, ¿verdad? Entonces le ponen 6 ampollitas STAT y le colocan después en infusión 6 ampollas de bicarbonato más la solución en 250 o hasta en 500, ¿no? Y posteriormente a ello es importante también conocer la presión de CO2 por el mismo hecho que va a ser un aspecto compensatorio, ¿no? Y acá tenemos justamente los valores, ¿ve? Listo. Ahora continuamos. El bicarbonato de sodio, con respecto a su farmacocinética, aquí lo que nosotros vamos a poder ir representando es que cuando hay un paro cardíaco o una isquemia, va a haber una disminución del gasto cardíaco, o simplemente no va a haber un gasto cardíaco, no va a haber inclusive flujo sanguíneo, va a ser pobre en el caso de ventilación, ¿no? Entonces prácticamente existe un proceso descompensatorio generalizado. Entonces, lo que va a ocurrir acá, mira, la acumulación de protones en el líquido extracelular, va a ingresar el sodio y va a salir sustancias hidrogeniones. Igualito, ingresa sodio y sale sustancias hidrogeniones. E ingresa calcio y sale sodio. Eso es lo que va a ir ocurriendo. Entonces, además, en una isquemia miocárdica generalmente se genera una acidosis
y también una distribución anaeróbica, ¿no? Ahora, lo que va a ocurrir con el sistema buffer va a tratar de estabilizar. Es decir, aquí encontramos, por ejemplo, un bicarbonato suelto y aquí encontramos un hidrógeno, ¿no? Que sale de todos los ácidos de parte del organismo. Estas se van a unir dentro del organismo. Y acá inicia la administración de bicarbonato, que va a ser eliminado ya sea por CO2 y agua a través de la expiración y también a nivel renal, ¿no? Que es el bicarbonato más el ácidos, los hidrogeniones. Ahora, lo que en realidad pues no va a ser importante que el mecanismo homeostático viene constituido por un equilibrio ácido-base, porque en el paro cardíaco se produce una acidosis metabólica pero severa y disminuye los niveles del bicarbonato sérico generalmente por debajo de 10 miliequivalentes por litro. Entonces, como les iba aquí mencionando, cuando hay una sepsis, cuando hay una isquemia, prácticamente o un paro cardiorrespiratorio, el organismo va a liberar grandes cantidades de ácido y de lactato, ¿no? Entonces va a consumir por ende gran cantidad de bicarbonato. Es por ello que el bicarbonato se va a encontrar por debajo de los valores. Y bueno, ¿no? El PCO2 también se va a ver alterado porque va a tratar de compensarlo frente a esa situación. El bicarbonato de sodio, en respecto a su farmacocinética, de acuerdo a la liberación, absorción, metabolismo y excreción, el bicarbonato se va a administrar por vía intravenosa, por lo que no se considera su absorción, ya que presenta una biodisponibilidad al 100%. El volumen de distribución al 50% de peso en kilogramos. La cinética está determinada por el estado fisiológico del paciente, no ya sea por una insuficiencia cardíaca. Se retendrá sodio si la función renal es normal, se eliminará el exceso de sodio por la orina. El 95% de la eliminación de sodio consumido tiene lugar por los riñones y siempre que la cantidad total de sodio no está disminuida, ¿no? La cantidad de sodio eliminada por las heces es normalmente inferior a 5 moles por día. Eso es con respecto a su farmacocinética. El bicarbonato en un paro cardiorrespiratorio, las dosificaciones del bicarbonato de sodio se determinan en función a la intensidad de la acidosis, ¿no? Cuanto mayor sea este pronunciamiento de la acidosis, mayor será la concentración de administración de bicarbonato. Y en determinados los laboratorios, ¿no? Como les decía, importante. Va a depender de la valoración del pH, de la presión del CO2, porque es un mecanismo compensatorio, del bicarbonato, por que encontrarse demasiado bajo, el anión GAF y el estado base, ¿no? Entonces, para el uso de una reanimación cardiopulmonar, la administración endovenosa, primero se va a detectar que hay una acidosis metabólica. Y para ver qué es una acidosis metabólica, tiene que haber un pH bajo, menos de 7.35, un PCO2 alterado, un bicarbonato menos de 20, ¿ya? Y bueno, por ende el anión GAF y el estado base también van a verse alterados. Imaginemos que el estado base fuera 12, como les decía hace un momento, ¿ya? Cuando fuera 12 entre 2, 6. Entonces la dosis inicial que le van a poner STAT a mi paciente va a ser en bolo, 6 ampollitas. Y después le van a dejar con una dosis de mantenimiento de 6 ampollas diluidas en dextrosa al 5%, ya sea en 250 o 500 cc, que va a ir pasando lentamente, ¿no? Sin embargo, todo va a depender de la valoración del AGA. Puede ser que inclusive posteriormente, ya que pasa esa situación tan crítica del paciente y el paciente llega a responder, pueden volverle a colocar nuevamente en bolo, pero va a depender, como les digo, de la valoración de sus AGA. En este caso también la valoración electrolítica, ¿no? Para ver que no hay alteración de lo que son otros electrolitos, porque está contraindicado inclusive cuando hay una hipernatremia, una hipocalemia o una hipocalcemia.
pero de alguna forma, si es una situación tan crítica, va a tratarse de colocar y después ello se va a ir tratando de solucionar a medida de cómo va recuperando el paciente. Efectos adversos de la acidemia: disminuye la contractibilidad miocárdica, disminución del volumen minuto cardíaco, distribuye la resistencia vascular periférica y la presión arterial, arritmia, resistencia a vasopresores o inclusive venoconstricción. Efectos adversos del bicarbonato: nos va a dar la disminución de la contractibilidad miocárdica, reduce la resistencia vascular sistémica, general de la acidosis extracelular que inhibe la liberación del oxígeno de la hemoglobina, desviación de la izquierda de la curva y disociación de la oxihemoglobina, produce inclusive una hipernatremia e hiperosmolaridad, exacerba la acidosis intracelular y el aumento del PCO2, es cierto, ¿no? Venoso, que impide la corrección de esta acidosis intracelular. Cuidados generales de enfermería: se debe monitorear el equilibrio ácido básico, electrolito y niveles de glicemia. ¿Y con qué hacemos la evaluación? Con el AGA, ¿ya? Y la aplicación pues de los correctos de enfermería, ¿no? Entonces, he aquí se hizo la presentación de 5 fármacos para poder recordar: la epinefrina, la miodarona, la lidocaína, el sulfato de magnesio y el bicarbonato de sodio. Ante ello se hizo unas revisiones bibliográficas de ciertos artículos científicos, ¿ya? Dichos artículos han sido extraídos como el PubMed, los buscadores, el Cielo, el Sevier, el Google Académico, que muchos tienen una presentación en idioma inglés, pero aquí les voy a presentar en su traducción. Ya todos están dentro de los últimos 4 años. A ver, iniciamos con la presentación y también cabe mencionarles que les voy a compartir los diferentes artículos para que ustedes puedan revisarlo detalladamente. A ver, aquí vemos el artículo científico epinefrina. La epinefrina en un paro cardíaco extrahospitalario, útil o dañino, ¿no? Este estudio inclusive fue en el año 2020, que es el año pasado. Nos refiere que la administración prehospitalaria de la epinefrina puede mejorar el retorno de la circulación espontánea, pero no mejora la supervivencia a la alta ni los resultados neurológicos, aunque no hay evidencia en realidad muy clara y beneficiosa, ¿no? A largo plazo, ¿ya? Además de ello, nos resalta la necesidad de realizar más ensayos clínicos para examinar si la administración de dosis más altas o más bajas o en regímenes alternativos de administración de epinefrina. Además, el aspecto más importante de la atención en un paro cardiorrespiratorio nos vuelve a mencionar las compresiones de forma adecuada, de calidad y una desfibrilación temprana. Ahora, vamos a ver sobre la miodarona. Ya, esto fue en Inglaterra, en el diario de medicamento: amiodarona, lidocaína o placebo en tratamiento extrahospitalario paro cardíaco. Esta presentación fue en el 2016, el 5 de mayo. Ya nos dice que aquí ellos llegan a una conclusión que los fármacos antiarrítmicos se utilizan habitualmente en realidad en un paro cardíaco extrahospitalario por una fibrilación ventricular refractaria o un choque de taquicardia ventricular sin pulso, pero sin beneficio comprobado para la supervivencia. En general, ni la miodarona ni la lidocaína dieron como resultado de alta tasa de supervivencia. Ninguno de los dos. Eso fue en el 2016. Ahora, en el artículo científico presentado en el año 2020, el 19 de abril, sobre la miodarona y la lidocaína, que tiene como título Amiodarona y lidocaína para el paro cardíaco, un metaanálisis de la red de Bayesiana. Entonces, acá hay estudios disponibles, no han demostrado que los arrítmicos, los fármacos, podrían aumentar la supervivencia a largo plazo de la supervivencia con efectos neurológicos favorables. Algunos estudios han demostrado inclusive la tasa de ingreso hospitalario en mayor con amiodarona o lidocaína que con placebo, ¿no? Eso es lo que nos dice.
Ahora, en resumen, inclusive en estas limitaciones podemos confirmar, dice que la amiodarona y la lidocaína son superiores a las combinaciones de dos fármacos en las tasas de admisión y superior al placebo. Aquí inclusive nos dice, hay un análisis probabilístico de probabilidad, se revela que la lidocaína es el agente más eficaz respecto a neurológico favorables resultados, ¿no? Genera una respuesta neurológica favorable. La amiodarona es superior al placebo. El análisis de la probabilidad reveló que la amiodarona fue superior a la lidocaína, ¿no? Reveló que la amiodarona fue superior a la lidocaína, ¿no? Es por ello que continuamente primero se utiliza la amiodarona o inclusive es que no se tiene recién con la lidocaína. Ahora aquí les hago una presentación de otro artículo científico sobre el bicarbonato de sodio. Nos dice que lleva como título la efectividad de la administración del bicarbonato de sodio sobre la mortalidad en pacientes con detención cardíaca, revisión sistemática y metaanálisis, ¿no? Esta presentación fue pues en el 2020, ya el año pasado, y nos refiere que la posibilidad de una acidosis metabólica grave durante un paro cardíaco ha llevado al uso de bicarbonato de sodio. Sin embargo, el beneficio del bicarbonato de sodio en reanimación sigue siendo controvertido todavía. Puede causar daños potenciales como una hipernatremia, una hiperosmolaridad, alcalosis metabólica, ¿no? Nos va manifestando todos los daños o las reacciones que puede ir presentando, ¿no? En esta revisión inclusive se hace uso del bicarbonato de sodio y se analiza y se asocia con una mejoría en lo que es en el retorno de la circulación espontánea, ¿no? Además nos dice que es posible que se necesiten más tipos de ensayos para tener una respuesta más concreta y sobre todo se podría resaltar ciertos grupos específicos para mejorar su estudio, ¿no? Porque no nos da una respuesta clara, no nos refiere de la supervivencia o de la disminución o del aumento de la mejor calidad de vida, ¿no? Entonces te da un panorama general para que puedan continuar estudios posteriores. Aquí también tenemos otro artículo científico del bicarbonato de sodio que fue presentado en el año 2021, justamente este año, ya el uso de bicarbonato de sodio en un paro cardíaco extrahospitalario, ya en una revisión ya sea sistemática y de metaanálisis. Acá la evidencia actual demostró que el bicarbonato de sodio no fue superior al grupo control en términos, acá sí ya lo he demostrado, y de superficie alta y de retorno de la circulación espontánea. Además que el bicarbonato de sodio se asoció con tasas más bajas, ¿no? De una respuesta espontánea. Y además nos refiere que las evidencias publicadas mostraron que el bicarbonato de sodio se asocia con la mejoría en la supervivencia de alta tasa. Ya, y además buenos resultados a nivel neurológico, pero al mismo tiempo la administración no se recomienda a los médicos y al personal de emergencia que administra de forma rutinaria, también nos refleja, ¿no? Esto ya es un poquito más complejo su estudio y más profundo en realidad. Ahora, llegamos al punto de la conclusión. Cuando hablamos de forma general de todos los fármacos utilizados en un paro cardiorrespiratorio, es importante como personales de salud el conocimiento del algoritmo según el AJA, ¿no? El último inclusive del 2020. Como inicio inclusive nos da que luego de la valoración de nuestros pacientes nosotros tenemos que ver qué tipo de ritmo es, si es desfibrilable o no es desfibrilable y cuál es la secuencia que tenemos que continuar. Ello va a ser un gran soporte para la mejoría de nuestros pacientes. La monitorización del paciente, importante a nivel cefalocaudal, juntamente con la valoración del paciente. Va a haber una valoración tegumentaria, va a haber una valoración neurológica, una valoración ventilatoria, una valoración cardíaca, una valoración a nivel renal, gastrointestinal.
prácticamente una valoración general cefalocaudal. Juntamente con ello, se resalta la interpretación de los exámenes auxiliares. Al momento de sacar un examen de un electrocardiograma, al momento de sacar un AGA, el personal de enfermería se encuentra preparado para esta valoración e interpretación y por ende para poder mejorar su calidad de intervención. La aplicación de los correctos de enfermería durante todo el proceso de administración, importante la preparación, administración y posterior a ello una valoración continua, constante, porque de ello va a depender la mejoría de mi paciente, de ello va a depender la calidad de atención que yo brindo como personal de enfermería. Por lo tanto, culmino diciendo que el paciente no es solo un paciente. Él es el amor de alguien, la madre de alguien, el hijo de alguien, el abuelo de alguien, el amor de vida de alguien. Nuestra misión es siempre cuidar y hacer todo lo que podamos por el amor de la vida de alguien. Muchas gracias. Buen día.